Y bueno, es un privilegio, la verdad es una bendición estar acá. Me gustó mucho ver a Cristian ahí con su familia, el otro hermano que daba los anuncios, a cada uno de ustedes, verlos en su casa, ver abuelos, ver niños, ver jóvenes. Me encantó. Mientras todos hablaban, yo miraba y decía qué lindo porque es la iglesia esto, ¿no? Es parte de la familia del Señor. Así que para mí es un regalo de Dios. Gracias por permitirme estar con ustedes en esta noche. Y bueno, brevemente me pidieron que cuente el testimonio, así que no tuve la oportunidad, la bendición de justamente de nacer en un hogar cristiano, en un contexto cristiano. Vivo en Córdoba, pero no nací, se dan cuenta que por el acento, no tengo acento cordobés, nací en Lanús. Hay un dicho que Lanús dice donde el día falta el agua y la noche la luz. Cada vez que se sabe algo de Lanús es algo relacionado al narcotráfico, al secuestro, a la droga, no a la obra misionera. Y la verdad que me crié en un contexto muy difícil, en un barrio muy difícil, y como digo siempre, no tuve la necesidad de salir a buscar al mundo. Todo lo que estaba mal lo encontré en mi casa. Mi papá era un italiano, soy de apellido Ferrari, pero como digo, siempre pobre. ¿eh? Eh, mm, y mi viejo como buen tano, ¿no? Siempre fue muy laburante, muy sacrificado. Él tenía un colectivo que lo hizo Casa Rodante y con ese colectivo viajaba por todo el país. Él vendía los negocios, ¿no? Él entregaba mercadería a los negocios y le iba bien, pero en lo económico, pero no estaba mucho tiempo en casa. Ese trabajo le llevaba a estar mucho tiempo arriba de ese colectivo, viajando, vendiendo, para que su familia tenga el sustento necesario, ¿no? Nunca tuvimos problemas económicos, pero sí una ausencia de mi viejo muy grande. Y en ese contexto mis hermanos conocieron gente muy pesada en Lanús, que estaba relacionado al robo. Eran piratas del asfalto, robaban bancos, robaban camiones, robaban caudales. Eh, Me acuerdo que mis hermanos, dos hermanos mayores que yo, en muy poco tiempo se convirtieron en personas muy poderosas en ese ambiente, donde realmente robaban roles, oro, y todas cosas que le producían mucho dinero. Siempre digo lo mismo, ¿no? El diablo fue muy astuto, el diablo, ellos querían dinero, y el diablo se los dio, pero también se lo dio para gastarlo en lo que el diablo después le ofrecía, en la droga, en la noche, el alcohol. Y ellos, de cada vez que venían de hacer algún robo, lo venían a celebrar a mi casa. Había un lugar ahí donde se juntaban varios jóvenes, todos delincuentes y adictos a las drogas. Y yo tenía 8 años y yo sé que han escuchado a Fernando, ¿no? Me parece hace poquito lo tuvieron a Fer, y siempre con Fer damos talleres, seminarios. Y siempre que hablamos con los jóvenes decimos que hay causas que a la persona, que al adicto lo llevan a la droga. Y muchas veces son los conflictos familiares, las compañías tóxicas, las malas amistades, pero también la curiosidad, ¿no? Y en mi caso, bueno, malas amistades las tuve, eran mis propios hermanos, lamentablemente, que estaban perdidos en ese mundo de delincuencia. Y también lo que fue la curiosidad de las carcajadas, de las risas que yo escuchaba en la esquina, que me fue cautivando, llamando la atención. Y en ese contexto quise saber de qué se reían y fui a la esquina. Y la esquina me atrapó, me quedé ahí. Al poco tiempo comencé a fumar cigarrillos, alcohol, marihuana, psicofármacos. Comencé a probar todo lo que había para consumir, hasta que un día tuve la desgracia de poner el brazo y de inyectarme cocaína, ¿no? Cuando conocí la cocaína al principio la inhalé, la fumé en nevados, pero un día con 12 años de edad, 12 años, escuchen, yo ya puse el brazo y me comencé a inyectar cocaína. Ahí ya me perdí por completo, ahí me convertí en un delincuente también porque
No estaba en mis planes, pero para poder pagar la droga tuve que ir a la delincuencia y me fui perdiendo, ¿no? Me fui perdiendo totalmente. Con 12 años ya era un esclavo, me inyectaba cada 15 minutos. Es totalmente aberrante, desquiciante, no sé cómo decirlo, pero es algo que no se lo deseo a nadie. En ese contexto mi mamá muere. Cuando muere mi vieja, el hogar se cayó en un 90% se vino abajo, mi papá ausente totalmente, y mi vieja, más allá de que mucho no podía hacer, con 3 hijos, éramos 3 de 7 hermanos, 3 estábamos perdidos en la droga y en la delincuencia, yo era el menor de los 3. Pero cuando murió mi vieja, uno valora lo que tiene cuando lo pierde, ¿no? Y por primera vez, a mi manera, intenté buscar a Dios, intenté acercarme a Dios, pero no lo encontré. No, 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 tampoco me esforcé mucho. Me era más fácil recurrir a la droga, a la delincuencia. Después de enterrar a mi mamá, volví a la esquina, caigo preso por un robo y estando privado de la libertad, estuve 4 años preso. Estuve 4 años, 2 años estuve de menor y 2 años de mayor. Y estando privado de la libertad, después de perder a mi mamá, perdí la libertad. Y en ese lugar me enteré que había perdido la salud. Había un joven que tenía hepatitis y por ese joven con hepatitis decidieron abrir 2 pabellones y poner a los que estaban enfermos de un lado y a los que estaban sanos del otro. Y me diagnosticaron que yo tenía hepatitis C y también HIV-Sida. Cuando el SIDA era algo increíble, hoy estamos todos con el COVID-19, ¿no? Con el coronavirus. Eh, y fue tremendo, amigos, hermanos. Eh, Hoy hay mucha información, no hay un cura para el SIDA, pero hay tanta información que a la gente no le da miedo convivir con una persona enferma, tomar un mate, tocarlo, besarlo. Pero en el tiempo que yo contraje esa enfermedad, más o menos era como la lepra, no se te acercaba a nadie, había mucha discriminación, muy, poca información. Fui uno de los primeros casos en Argentina y en Sudamérica, en el año 82, 83. Así que te puedes imaginar que fue difícil. Si fue difícil perder a mi mamá, te puedes imaginar que fue muy difícil perder la libertad, pero mucho más enterarme de que Adrián tenía SIDA, que tenía HIV, llamarle como quieras. Me acuerdo que en ese tiempo me dijeron tenés la peste rosa, porque los primeros casos de SIDA en el mundo se los relacionó con el homosexualismo. Yo sabía que después de que me enteré las vías de contagios que había, era también por transfusión de sangre o por consumo de jeringas, yo el 100% estaba seguro que fue por contraer jeringas porque era muy común, yo me inyecté con otros jóvenes, así que estoy totalmente convencido en un 100% que yo me contagié la hepatitis C y el HIV compartiendo jeringas. El mundo se me vino abajo, es muy difícil explicar lo que les explico, amigos y hermanos en Cristo, pero en ese contexto yo ya me sentía con una desesperanza, con un vacío muy grande. Mis amigos se suicidaban, los que no se suicidaban por saber que tenían SIDA caían presos, se mataban, eh, los mataba la policía. Así fui en una vida de perdición hasta los 20 años casi. En ese contexto, al poco tiempo muere mi papá, también después de la muerte de mi mamá, a mi papá le estalló el corazón, le dio un ataque fulminante y se muere también. Pero después de enterrar a mi viejo, hubo una gota de agua que fue la que rebalsó el vaso y fue que asesinaron a mi hermano, a uno de los 3. Y cuando asesinaron a mi hermano, realmente se me apagaron las luces del estadio, ya no quería seguir viviendo, ya no tenía motivación por vivir, ya no tenía aliento, ya no tenía ganas, ya no tenía propósito en la vida para Adrián, para quienes hablan. Y caminando por Buenos Aires, un domingo a la noche, yo me había fugado de un lugar, yo tenía pedido de captura, y se acercó una persona con un folleto como este, parecido, cristiano, con versículos de la Biblia,
donde me dijo, sin conocerme, en la calle, Dios te ama. Hasta ese momento, amigos, hermanos, eran todas malas noticias para Adrián. Tenés SIDA, murió mamá, papá, mataron a otro hermano, amigos que se suicidaban, un contexto de mucha desesperanza, de pérdidas, de malas noticias. En medio de tantas pálidas y malas noticias, la palabra el Evangelio, ¿no? Cuando uno conoce lo que es el Evangelio y la descripción que hace del Evangelio es justamente buenas nuevas. Y gracias a Dios que esas buenas nuevas llegaron a mi vida. La verdad que recién Jorgito puso esa canción de Marcos Vidal, que, como digo siempre, si hay algo que cautivó la vida de Adrián fue el amor de Dios. Fue Juan 3:16. Oh, qué amor, qué inmenso amor que canta Marcos Vidal, ¿no? Inagotable, inagotable. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio? Dice Juan. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este joven, sin conocer a Adrián, ni su situación, ni la condición en la que me encontraba, él me dijo que Dios me amaba. Y eso fue suficiente para bajar la guardia y para escucharlo. Y le dije, Pablo, él se llama Pablo, ¿no? Y le dije, Pablo, ¿puede Dios amar a un enfermo de SIDA? ¿Puede Dios amar a un delincuente, a un drogadicto? ¿A alguien que toda la vida ha hecho lo malo? Y él me dijo que sí. Me dijo, mirá, Adrián, él fue a la Biblia, ¿no? No me habló con sus palabras. Y ahí me mostró que mi enfermedad más grave no era ni el SIDA, ni la delincuencia, ni la droga. Que Dios no iba enumerando las cosas. Simplemente Dios me trataba como un pecador. Y queridos hermanos, amigos, entendí eso, lo que la Biblia muestra, por cuanto todos pecaron. Entendí que no hay justo ni a uno. Entendí que todos habían descarriado como ovejas. Cada pasaje de la Biblia, cada texto de la Biblia que Pablo me iba mencionando, mostrando la condición de Adrián y del ser humano, no solamente de Adrián. En el tiempo que estudié en Monte, lo conocía a Jorgito y a Adriana, también a su hermana. Más bueno que el Quackerson, más bueno que el Lassie. Los que los conocen saben que es así, saben que ellos no vivieron. Tuve el privilegio de conocer sus padres. Una vez andábamos con un misionero por Córdoba y fuimos a almorzar ahí a la casa, creo que vivían en Almafuerte, si no estoy muy perdido, en la sierra de Córdoba, y fuimos a almorzar una rica comida ahí, nunca he perdido. ¿Y por qué nombro todo esto? Porque yo sé que si ustedes miran mi vida y miran la vida de ellos, saben que somos diferentes, que hemos vivido, gracias a Dios, vidas totalmente opuestas, ¿no? Pero que todos en un momento de la vida fuimos a la cruz. ¿Por qué? Porque entendimos nuestra condición. Dios no mira cuánto pecas, Dios mira tu condición. Y la Biblia menciona que la condición real de cada ser humano es que todos somos pecadores, es que no hay justo ni a un uno, como lo dice la Biblia, ¿no? Y ahí entendí, hermanos, que era un pecador. Después entendí que yo no podía hacer nada para salvarme a mí mismo, que no era mi manera la cual me podía llevar al cielo, y no era la manera de Dios. Y la manera de Dios es a través de la Biblia. La Biblia nos muestra el camino, ¿no? Juan 14:6 dice, Jesucristo es el camino, la verdad, la vida, nadie va al Padre sino por Él. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y a medida que iba empapándome de los textos que Pablo me iba mostrando, leyendo, ya que yo no sabía leer ni escribir porque desde niño me perdí la droga, no fui al colegio, casi nada. En ese contexto entendí que, primero, que era un pecador, segundo, que no podía hacer nada para salvarme, que el hacer obras estaba bien, bien, como uno sabe, ¿no? Uno no está en contra de las obras. Sí sabe que las obras no te pueden salvar, porque la Biblia lo dice, ¿no? No por obras para que nadie se gloríe. La iglesia es buena, claro que es muy buena, ¿no? Pero tampoco sabemos que el ir a la iglesia no te salva. Lo que te salva es la persona de Jesucristo. Por eso Dios se encarnó, por eso Dios vino al mundo. Lo recordamos en la Navidad, ¿no? El niño en el pesebre. ¿Por qué? Por usted y por mí. La Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros, por usted, por mí, se hizo pecado, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos 5:8. ¿En qué? En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
Y ahí fue que, ante todos estos textos de la Biblia, entendí que yo tenía que tomar una decisión de seguir la vida de Adrián, perdido, enfermo, condenado al infierno, o como aquel ladrón en la cruz que estaba al lado del maestro, arrepentirme y decirle, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, confesar mi pecado, pedirle perdón, pedirle que Él sea mi Salvador. Y gracias a Dios, amigos, hermanos, fue esa la decisión que tomé. Yo le pedí a Cristo que me perdonara, que me limpiara. Me encanta mencionar la sangre de Cristo. Estos días tan tristes de pandemia, sobre todo las primeras semanas, eh, fue tan hermoso el gráfico, ¿no?, de los primogénitos de Egipto para mí. La primera semana yo estaba acá, yo estaba predicando en un país, en un campamento, y llegué, entré, y se cerró el país. Me acuerdo, y apareció esta pandemia, y vi la televisión, y uno saber que era el COVID-19, y empecé a sentir desesperanza, no sé si miedo, pero sí desesperanza, tristeza de ver tantas muertes. Y de repente abrí la Biblia, hermanos, y me encontré con el gráfico del Salmo 91, me encontré con los primogénitos de Egipto, como todos aquellos israelitas que pintaban la de sus dinteles con la sangre, iban a ser liberados de la muerte. Y cada noche de mi vida oro por eso y doy gracias a cada vez que me acuesto y digo, Dios, gracias porque esta casa está cubierta por el Cordero de Dios. Y entendí lo que vio Juan, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que derramó su sangre, el que fue inmolado, el que recordamos en Isaías 53, donde dice, todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual, dice, se apartó más por su camino, mas Dios cargó en él, en Jehová, el pecado de todos nosotros. Angustiado, afligido, no abrió su boca, como cordero, dice la Biblia, fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Eso salvó mi vida, hermanos. Conocer al Cordero, conocer a Cristo, reconciliarme con Él, pedirle perdón, pedirle que me limpiara con su sangre. Este joven que me predicó el Evangelio me llevó a dormir a su casa, yo estaba durmiendo en la calle. La verdad que fue muy audaz, muy corajudo, Pablo, porque yo acepté a Cristo, pero todavía tenía todos mis genes de toda una vida de delincuente. En un momento hasta pensé robarle, pero me dormí. Y al otro día Pablo estaba estudiando en Palabra de Vida, estaba estudiando su primer año de instituto bíblico, este joven. Me fui a Palabra de Vida, no para convertirme en pastor, misionero, nada por el estilo, pero yo necesitaba un lugar físico para dejar la droga, la delincuencia. Y Dios usó ese lugar para que yo pueda ser transformado por este libro, por la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Empecé a transcribir la Biblia, agarraba la Biblia, la transcribía versículo por versículo, e iba aprendiendo cada palabra, el significado. Después de transcribirla, la empecé a leer muy de a poquito, no como un niño, ¿viste? Palabra por palabra, oso, así, literalmente. Lo hacía escondidas porque me daba vergüenza. Pero así Dios fue transformando mi vida, con este libro, a medida que iba escuchando las clases como oyente. En ese lugar me enamoré de la que hoy es esposa. Estoy casado con la cordobesa más bonita que puede existir, con unos ojos azules que te encandilan, como digo siempre, pero sobre todo con un amor muy grande por las personas. Estaba en tercer año ya de instituto bíblico, y cada vez que decían una palabra, para mí era todo chino básico, ¿no? Cada cosa que iba estudiando, yo iba aprendiendo a medida que iba Dios formando mi vida. Imagínate, en tercer año de repente me decían, vamos a estudiar neumatología, y yo la neumatología la asociaba con una rueda, neumático, no con el Espíritu Santo, ¿viste? Era tan burro. Entonces, cada vez que yo escuchaba una palabra que era difícil para Adrián, yo decía, ¿qué dijo? Pero lo decía en voz alta y no me daba cuenta. Entonces, un día cansé a mi esposa, a la que hoy es mi esposa, y esa cordobesa un día fue al recreo y se puso a hablar de mí, de que había un chico que era cansador, que era hartante, ¿viste? Los hartantes. Y porque dice a cada rato que dijo,
Y ahí había un joven que era amigo mío. Entonces ese joven dijo, mirá, Adrián no sabe leer ni escribir, Adrián tiene esta enfermedad, Adrián vive. Y mi esposa, la que hoy es mi esposa, se sintió mal por haber, por haber hablado de mí. Se acercó, me ofreció estudiar. Ella se enteró que yo no sabía leer ni escribir. Y imagínense que cuando ella me ofreció ayuda, yo le dije que sí. Empezamos a tomar mate juntos, se enamoró de mí. Tuve la oportunidad de viajar a Francia en varias oportunidades. Una iglesia de Rollito me ofreció un tratamiento, el pasaje, la estadía, el tratamiento completo, para que yo pueda hacer un tratamiento en Francia, para el SIDA. A través de ese tratamiento yo pude casarme con Alba, sin contagiar a mi esposa, con ella poder ser padre, después de estar 3 años casados, nació nuestra hija, se llama Gracia Belén. Mi hija hoy tiene 20 años, ya voy a cumplir 25 años de casado. Gracias a Dios mi esposa Alba y Belén no están enfermas. Eh, y Dios ha sido muy bueno, hermanos amigos. Es un milagro todo lo que les cuento. Dios en su gracia y misericordia nos permitió armar un ministerio con Fernando, que sé que lo escucharon, se llama SIDA versus Vida, Conductas Autodestructivas, donde empezamos a contar nuestro testimonio, de dar talleres en los colegios. Primero empezamos en Argentina, después en Sudamérica, Centroamérica, Australia, Estados Unidos, Europa, y así ya visitamos casi 35 países del mundo, compartiendo el Evangelio, ¿no? Compartiendo no una religión, sino lo que transformó la vida de Fernando, lo que transformó mi vida, la cruz de Cristo. Doy gracias a Dios, hace 3 años que estoy viviendo en la provincia de Córdoba, como digo siempre, cordobés de corazón. El cordobés que nació en Córdoba no tiene otra opción porque nació, pero yo elegí ser cordobés, como digo siempre, ¿no? Así que para mí es una bendición estar en esta provincia que amo con todo mi corazón. Y quiero compartirles algo que me gusta mucho, ¿no? Porque es lindo, si hay algo que transformó mi vida, ya lo mencioné, fue la palabra de Dios. Yo quiero ir a la palabra de Dios en esta noche y compartir algo breve, pero que ha trastornado mi vida, ¿no? Y es ir siempre a la Biblia, ¿no? Hay un pasaje en Hechos 20:28, donde el escritor de los Hechos dice, por tanto, mira por vosotros mismos. Hay otro pasaje en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, escrito ya por el apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo habla con su hijo Timoteo. Y Pablo, el consejo que le da a su hijo Timoteo, no le dice, mirá, Timoteo, tené cuidado de Jorge, de Adriana, de Fernando, de Marta, de Pedro, de Marcelo. El consejo directo al corazón de Pablo como padre espiritual, como mentor de Timoteo, el consejo fue directo porque le dijo, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo. Y cuando uno piensa en eso, piensa en Jeremías, donde dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Cuando uno piensa en eso, también va al libro de Marcos, que tantas veces usamos para el Evangelio de Marcos, esos versículos tan conocidos donde uno los usa para predicar. El Evangelio donde dice, porque de dentro del corazón salen los adulterios, hechicerías, las fornicaciones, los homicidios, todo dentro del corazón, dice Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, todo del corazón sale y contamina al hombre. Entonces, ¿por qué menciono estos textos y muchos más que puede haber en la Biblia? ¿Por qué? Porque es importante, yo para conocer a Cristo, para aceptar a Cristo como mi corazón, yo tuve que mirar mi corazón. Muchas veces estamos dispuestos a mirar hacia afuera, a mirar al prójimo, y sobre todo cuando nos señalan y cuando nos acusan con nuestro pecado, y siempre queremos buscar a alguien que sea peor que nosotros, ¿no? Pero aquel hizo esto, pero aquel, donde Dios dice, no, mirá tu condición, mirá tu propia vida. Y cuando uno mira nuestra propia vida y cuando es sincero y mira el corazón, se da cuenta de que hay pecado. Por eso, la primera mirada es hacia adentro. Yo quiero leerles un poquito el Salmo 139. Salmo 139. ¿Me están escuchando bien? Porque perdón que empecé a hablar. Yo no sé si, ojalá que sí, que me estén escuchando, ojalá
los que les esté compartiendo sea de bendición. Pero voy a la Biblia, porque realmente no sé si estoy mal en mi cosa, pero yo no veo a nadie. Me veo yo chiquitito en un rincón, igual no hace falta que me vea porque soy feo, Adrián, pero sí, Adrián, sí. escuchamos la primera partecita cuando tenías 8 años. No, es un chiste, Adrián, se escucha perfecto, ahí nomás. Sos un capo, papá. Casi me muero, imagínate. Gracias, gracias, sos un grosso. Salmo 127, me encanta ver tu familia, hermano, de verdad te lo digo. Salmo 139 dice la Biblia, el escritor: Oh Jehová, tú me has examinado, conocido, tú has conocido mi sentarme, has entendido de lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, dice el escritor, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás, delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré, dice el escritor, de tu espíritu? ¿Dónde iré de tu presencia? Y ahí va hablando de lo que él entendió por Dios, ¿no? El hombre quiso huir de Dios y no se puede huir de Dios. Pero me encanta cómo termina el escritor diciendo, el versículo 23 dice: examíname, oh Dios, dice David, y conoce mi corazón. Pruébame, dice el escritor, y ve mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Te das cuenta? Un hombre que la Biblia menciona que fue un hombre conforme al corazón de Dios. David, ese hombre de Dios, es el rey más importante de toda la historia, entendió que el éxito en su vida era chequearse a sí mismo. Es como que yo digo, resetearse, autoexaminarse, mirar. ¿Por qué? Porque el problema no está afuera, hermanos. El problema siempre está en nuestro corazón. Si nosotros no somos sensibles a la guía de Dios, al Espíritu de Dios, a la palabra de Dios, a ir al escáner de la palabra de Dios, al espejo de la palabra de Dios, todos los días nos podemos desviar. Nos podemos desviar. ¿Por qué? Porque acordate que el problema del corazón del hombre, dice la Biblia, que es engañoso y perverso. Y si nosotros nuestro corazón no lo mantenemos bajo la luz de la palabra de Dios, bajo el consejo de Dios, nos desviamos. Lamentablemente, este hombre que escribió este pasaje, un día, teniendo que como rey ir a la guerra, no fue, y todos sabemos el desastre que pasó en la vida de David. ¿Por qué? Porque se descuidó. Porque se descuidó. Y qué pasó el pecado con Betsabé, después hubo otro pecado más en su vida que fue para mí peor que el pecado con Betsabé, el adulterio de Primera de Samuel que todos conocemos, cuando hizo el censo, cuando tuvo que ir a la guerra, murieron más de 70.000 personas por el pecado de este hombre. ¿Por qué? Porque se descuidó. Por eso es importante, hermanos, ir y mirar nuestro corazón, entender que nuestro corazón es engañoso, es perverso. Y si yo no voy a la palabra de Dios todos los días, a mí no me sirve haber pasado por palabra de vida, haber estudiado 4 años. Yo hoy tengo que seguir buscando a Dios, porque si no me pierdo, porque si no me enfrío, porque si no me aparto. Mi hermano, algo tremendo que pasó en la pandemia. Como le dije, los primeros días yo venía de un campamento, de predicar en otros lugares, apasionado, y de repente, quédate en casa. ¿Lo escuchaste esa frase? Quédate en casa. Y no te dejaban, no podías salir de la puerta a tirar la basura porque había una sirena, métete adentro, chao, ¿viste? Teníamos un miedo bárbaro, ¿viste? Pero ¿qué pasó? Yo no sé si les pasó a ustedes, pero yo empecé a ver TN, C5N, América TV, acá Crónica, que nunca lo veo, yo miraba por todos lados, porque ¿qué es la pandemia? ¿Qué es el COVID-19? ¿Qué? Y ¿sabés qué? Empecé a ver muertes por todos lados, enfermedad, lo que explicaban lo de la pandemia, explicaban, y chao, me deprimí. ¿Y sabés qué hice? Algo simple, yo no estoy en contra del televisor ni de las redes. Apagué la tele y abrí la Biblia nuevamente. Y al abrir al principio me encontré con la historia de los primogénitos en Egipto, me fui al Salmo 91 y me tiré de cabeza a entender que Dios cuida a sus hijos. Y ya no me sentí encerrado, me sentí cuidado, guardado, protegido por el pastor, por el príncipe de los pastores, por el rey de reyes, por el Señor. Por eso es importante mirar hacia adentro. Pero después de mirar hacia adentro hay que mirar para arriba, hermano. Hay que mirar para arriba. Colosenses 3.1 dice, poner la mira en las cosas de arriba. Filipenses 3.21 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hebreos 11 dice, puesto los ojos en Jesús. Pero hay otro pasaje que me encanta, cuando digo poner la mirada arriba, quiero leerte
los héroes de la fe, pero uno en especial, Moisés. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Me encanta leer la Biblia. Hebreos 11:23 dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso no temiendo el decreto del rey. Fíjate qué hermoso lo que dice la Biblia. Hebreos 11:24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjate, estos son los versículos claves. Teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta ¿qué? La mirada ¿dónde? En el galardón. La palabra galardón en la Biblia nos habla de premio. Fíjate lo que dice el versículo siguiente. Por la fe dejó de Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Te das cuenta qué bueno que es tener un buen enfoque? Cuando yo me enfoqué en las noticias, ni apenas empezó todo esto, me desanimé. Cuando me enfoqué en la palabra de Dios, me renové. Es hermoso ir a la Biblia, es hermoso ir a las historias, a los ejemplos que tenemos para fortalecer. La Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuándo se revive eso? Cuando lo leo, cuando lo recuerdo, cuando lo memorizo. Y Dios va transformando mi vida. Hay que mirar hacia adentro, hay que mirar para arriba, pero hay que mirar para afuera. Me encantó escuchar a Mónica creo que era, me encantó escucharlos a ustedes hablando de los incendios, hablando de lo que están haciendo. Hermanos, como iglesia, después de mirar para adentro y mirar para arriba, tenemos que mirar para afuera, no podemos hacer oídos sordos. Y yo creo que como nunca, hermanos, el pueblo de Dios tiene que entender que nos tenemos que poner de pie. Hubo una historia que trastornó mi vida, que fue el naufragio de Hechos 27, el naufragio que vivió Pablo. Y si vos ves que en medio de ese naufragio, y la Biblia dice que esos hombres que estaban dentro de ese barco habían perdido, por favor, y a los chicos les doy tarea, lean todo el capítulo, es apasionante. Les doy tarea, mire que los estoy viendo. Hechos 27. Y yo quiero que lean y que vayan anotando cada cosa que les llamó la atención. Pero dice la Biblia que habían perdido toda esperanza de salvarse. Y dice que Pablo se puso de pie. ¿Por qué? Había razones porque ese hombre, en medio de tanta desesperanza, de grito de muerte, todos en la lona, como diríamos los argentinos, se puso de pie. Porque había razones. Porque Pablo dice, porque sé de quién soy y a quién sirvo. ¿Y cómo yo voy a tener esa convicción cuando no leo la Biblia, cuando no me empapo de las promesas de Dios, cuando no entiendo la historia de ese joven que fue con su ondita y le dio un piedrazo a ese gigante que todos le tenían miedo? ¿Por qué? Porque ese hombre se sostuvo como viento al invisible, ese David que recién veíamos, cuando era pastorcito de iglesia. ¿Por qué? Porque creía en las promesas de Dios, porque creía en la palabra de Dios. Pero yo creo que como nunca, hermanos, tenemos que mirar para afuera. Yo mientras miraba para adentro, me desanimé en medio de esta pandemia. Yo tenía una agenda, íbamos a viajar a muchos lugares, a muchos países, por toda Argentina predicando, apasionado. Y de repente, ¡pum!, se nos cerró la agenda. Dije, ¿y ahora qué hago? Y de repente, después de que empecé a mirar la Biblia, me empezaron a llamar de acá, de allá, de allá. Y no hubo día de la semana donde tenía para todos los días predicando, y desde mi casa. No me tenía que subir a un micro, a un avión, a un auto. Desde mi casa yo puedo predicar. Y entendí que la palabra de Dios no está presa, y entendí que uno tiene oportunidades en cada lugar donde está, como Pablo. Pablo, en medio de un barco donde se estaba hundiendo, se puso de pie y les habló de la esperanza que había en Jesucristo. ¿Te das cuenta que vos podés transformar la tragedia en triunfo? ¿Te das cuenta que vos realmente podés usar las herramientas donde estés? No importa el lugar. ¿Cuántas veces Pablo, desde la cárcel, desde la prisión húmeda, sufriendo, escribió Filipenses, la carta del gozo, regocijados en el Señor? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba transformado por el poder de la palabra de Dios. Hubo una historia, quizás la escucharon, que a mí me tocó mucho. Kevin Carter. ¿Saben quién es Kevin Carter? Kevin Carter fue un fotógrafo famoso. Fue el fotógrafo que le sacó la foto del niño y del buitre. ¿Vieron alguna vez en su vida una foto de un buitre comiéndose un niño en Sudán, en África? Un buitre grande detrás de un niño arrastrándose. Esa foto la sacó Kevin Carter, año 94, en Sudán, en la guerra. Él era reportero de la revista New York Times. Ese hombre estaba ahí, un americano, sacando fotos. ¿Y saben qué? Así como a Messi lo premia con un Balón de Oro,
A los fotógrafos, el premio a la foto, la mejor foto del año, se llama premio Pulitzer. Ese Kevin Carter ganó el premio Pulitzer con la foto del buitre detrás del niño. Y cuando llegó a Estados Unidos, sacó la foto, llegó a Estados Unidos, la foto la vendió al New York Times, $2 millones. Y en un momento le hicieron una conferencia de prensa, mirá vos, por una foto. Y de repente todos, qué foto, qué foto, qué foto. Pero hubo uno, que creo que había más de uno que tenía que haber preguntado lo que ese hombre preguntó. Kevin, es impresionante esa foto. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Y la niña? ¿Y la niña? Porque todos estamos hablando del buitre de la foto, pero a mí me interesa más la historia de la niña. Me imagino que la levantaste, que le diste agua, que la llevaste a la Cruz Roja. ¿Dónde está la niña? Quiero saber de la niña, porque ya escuché mucho de la foto, pero de la niña no escuché nada. Y Kevin Carter se cayó la boca. Entonces este hombre, el reportero, entendió de que ese hombre no había hecho nada. Y le dijo, no hiciste nada por la niña. Sos una basura, porque te importó más una foto que una vida humana. Y Kevin Carter se fue a su casa callado la boca. Ya no quiso escuchar más nada. Y fue a su casa y se ahorcó. Esto está todo en YouTube. Se suicidó. Vieron que cuando personas se quitan la vida, muchos escriben cartas antes de que se tomara esa decisión drástica. Él lo hizo. Pero su carta fue muy corta. ¿Sabes qué decía su carta? No hice nada. Después de que ese hombre fue confrontado ante la realidad, de que le importó la plata, la foto, la fama, se quitó la vida. Entonces yo me digo a mí mismo, Adrián Ferrari, ¿qué voy a dejar si me muero? Una foto, un título, una propiedad. Por eso es importante, hermano, no estoy acá para desafiarte, estoy para animarte, de corazón te lo digo. Porque lo que te digo a vos me lo digo a mí mismo, me lo digo a mí mismo. Por eso te digo que me gustó escuchar el compartir, hermanos. Hay que mirar para afuera. Porque afuera hay mucha gente que está perdiendo todo. Afuera hay mucha gente que está muy desesperanzada. Afuera la gente, el 80% de nuestros jóvenes en Argentina están en depresión. Se están quitando las vidas, hermanos. Por eso la iglesia de Cristo tiene que hacer lo que hizo el apóstol Pablo, ponerse de pie y entender de que tenemos una misión, invertir en lo eterno, en lo eterno. Hay dos cosas, hermanos amados, que son eternas: la palabra de Dios y el alma de las personas. ¿En qué invertís? ¿En qué banco estás poniendo tu mirada? Pero hablando de mirada, mirar hacia adentro, mirar hacia afuera, mirar hacia adentro, mirar hacia afuera, hay que mirar para adelante, hermano. Hay que mirar para adelante. El apóstol Pablo dice, hermano, yo mismo no pretendo volver cansado. Filipenses 3:13. Pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia el que está adelante. Quizás hasta ahora no venimos siendo buenos discípulos. Y quizás hasta ahora nos enfocamos más en lo terrenal, en las noticias, en lo que no sirve para nada, que en lo eterno. Bueno, hay que dar vuelta a la hoja. Y hay que mirar para adelante. Pero después de mirar para adelante, hay un pasaje que me trastorna, que está en Isaías 45. Isaías 45. Versículo 22, me parece que es. Isaías 45, fíjate lo que hermoso lo que dice la Biblia. Mirá a mí, dice salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, dice la Biblia, y no hay más. Después de mirar hacia adentro, hacia arriba, hacia afuera, hacia adelante, tenemos que mirar a la cruz, hermano. Tenemos que mirar a la cruz. Me encanta la escena de la cruz. Todo comenzó en Adrián, cuando me planté ante la cruz de Cristo y me puse a cuentas con Él.
Y entendí de que es Él y no hay más, porque la Biblia dice, y ningún otro fuera de mí. No hay otro Dios, no hay otro Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Miren, Adrián no sabía leer ni escribir. No fue en colegio. El tiempo que estuve en Palabra de Vida fue más rehabilitación que estudio de la Palabra de Dios. Pero ¿sabes qué valoro? Que Dios transformó mi vida. Y que cada vez que señalaba la Biblia y Él la marcaba, eso que marcaba mi corazón. Y hoy lo comparto. Yo no estoy para decirte que soy mejor que vos, pero estoy para animarte y para decirte que si Dios hizo algo en Adrián, que es un cachivache, sé que Dios puede hacerlo en tu vida, en tu familia, en nuestra provincia. Amo a Córdoba. Yo creo que estamos para eso, hermano. Tenemos que ponernos de pie y entender lo que la Biblia enseña, que más bienaventurado es dar que recibir. No te lo digo por mí, no te estoy pidiendo una noche. Gracias a Dios el Señor ha sido muy bueno en la pandemia, estoy más gordito que antes, no me falta nada. Pero sabes que una vez un pastor, Johnny Ham se llama, una iglesia muy grande en Atlanta, en Estados Unidos, en una conferencia de hombres dijo, ¿quién quiere ser semejante a Cristo? Levante la mano. ¿Qué hicieron todos? Levantó la mano. Bueno, empezá a darle, dijo, porque cuanto más das, más te pareces a Cristo, porque Dios dio hasta la vida. Dios lo dio todo. ¿Querés ser como Cristo? Aprende a dar. Yo creo que muchas veces somos muy mezquinos. Hablo por mi vida, no te estoy hablando a vos. Porque no entendemos que más bienaventurado es eso. Entender que afuera hay gente que no tiene lo que vos tenés. Y vos sabés a qué me refiero. Es tener a Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Hermanos, hay algo que aprendí y eso me cansó para vivir esta vida. Hay que conocer a Cristo, pero hay que darlo a conocer. Ese es mi desafío para vos. Y me gustó escuchar qué lindo lo que están haciendo con lo de los bomberos, con lo de los incendios. Para eso está la iglesia del Señor. Para bendecir a los otros. Y para de esa manera acercarles el Evangelio. Que Dios les bendiga y deseo de todo corazón que todo lo que te conté sea de bendición y de ánimo para tu vida, para tu familia, para la iglesia. Y ojalá que la próxima